Buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos por iniciar el curso, el repaso de Derecho Mercantil 2, específicamente títulos de crédito. Vamos a esperar a que nos vayamos incorporando, se vaya incorporando la gente. Bienvenidos sean todos. Aquí tengo el agrado de ver a muchos ex alumnos y a gente que también no tengo el honor de conocerlos. Pues bienvenidos. Primero que todo me presento, soy el licenciado Josué Pinto Búcaro. Actualmente soy docente de Derecho Mercantil 1 y 2 y también imparto el curso de Procesal 1 y 2. El motivo, el curso, el repaso que se va a realizar y vamos a realizarlo el día de hoy tiene única y exclusivamente ayudarlos. Ayudar y va enfocado específicamente a exalumnos o alumnos que están todavía con pensum cursando sus cursos o personas que ya se van a someter a un técnico profesional. Este curso va enfocado para ellos en específico. Igual son bienvenidos todos los profesionales que pretendan pues repasar lo que ya han visto, pero no dejarán de pasar o de entender de que los títulos de crédito son sumamente importantes, pero también resultan sumamente complicados. Y si no se explican en la forma adecuada, pues creo que este Derecho Mercantil 2 se pasa de noche para muchos. Entonces, esa es la temática, este es el fin. En realidad, ayudar a los compañeros a que pretendan y que empiecen a utilizar o que repasen y entiendan el sí por qué los títulos de crédito son tan importantes. Ese es el único fin en realidad en el cual se pretende realizar este curso. ¿Cómo lo vamos a realizar? Pues lo vamos a realizar en 3 clases. Las clases van a tener más o menos una duración de 1 hora porque no pretendo también extenderme o meterme a puntos muy específicos. Claro, vamos a tener que ver todo lo que en realidad consideremos necesario, pero no quiero meterme a doctrina, por ejemplo, o a aspectos en los cuales ustedes tendrían que tener ya esa noción. Sin embargo, vamos a ver todo lo que necesitan saber para un técnico profesional, para el curso en sí, para aprobar el curso de Derecho Mercantil 2. También veo muchos alumnos que estuvieron conmigo en Procesal 1 y ahorita pretenden someterse o iniciar un Mercantil 1. Es bueno de que sepan qué son los títulos de crédito, pero quiero que entiendan que también los títulos de crédito ahorita ustedes lo van a ver hasta su 9º semestre. Entonces hay que tener en cuenta eso y traten de familiarizarse. ¿Qué vamos a necesitar para que podamos desarrollar este curso? Pues lo que siempre he dicho en mi clase, siempre vamos a utilizar las leyes, o sea, el Código de Comercio, específicamente en el 385 nos vamos a ubicar y también vamos a utilizar pues un cuaderno para apuntar lo que en verdad es relevante y que no esté tal vez en el mismo código tan explicado. Entonces, eso es lo que vamos a necesitar. Ahora bien, ¿cómo es la estructura del curso? Como les decía, 3 cursos. El primero, que es el día de hoy, vamos a ver los aspectos generales de los títulos de crédito. ¿Eso qué quiere decir? Que los aspectos generales se van a aplicar a todos los títulos de crédito. Ahí encontramos los requisitos en general y cada uno de los artículos que están desde el 385 hasta los artículos ya en títulos en específico. Segunda clase, nos vamos a referir a los títulos en particular. Ahí ya vamos a entender de que vamos a empezar a hablar de títulos en particular, sus características. También quiero resaltar el cuadro comparativo que realizó el señor Saúl Estuardo Pérez. Pues él lo realizó, es mi exalumno, él lo realizó y está correctamente, entonces sería bueno que lo descargaran para que tuvieran en específico eso.
Sin embargo, cuando estamos hablando de títulos en particular, vamos a detenernos obviamente en la letra de cambio para entender las formas de vencimiento, y ya entendiendo las formas de vencimiento pues podemos entender cómo se va a desarrollar cada una de los títulos de crédito, si se pueden aplicar esas formas de vencimiento o cosas específicas como el cheque y sus modalidades. Eso es lo que tiene por objeto esa clase 2, que la cual se va a realizar el día miércoles a la misma hora. Y el día jueves vamos a tener ya un aspecto más procesal, o sea, ya de que nosotros entendimos los aspectos generales, los aspectos específicos, el día jueves vamos a tener el aspecto procesal y vamos a utilizar mucho del espacio para venir y solventar dudas. Eso es lo que se pretende para que ustedes entiendan en un resumen, en un repaso, lo que es el curso de Derecho Mercantil 2, específicamente títulos de crédito, entender lo que es el repaso. También es bienvenida mucha gente de que no tuvo la oportunidad de estar conmigo. Aquí veo a muchos de mis exalumnos, pues bienvenidos, otra vez sigamos repasando. Pero para las personas que no estuvieron conmigo, pues la metodología es tratar de simplificar las cosas. Recordemos que ustedes ya cursaron este curso, pero tal vez no lo entendieron muy bien, pues aquí vamos a tratar de limar esas situaciones donde no entendieron y que ustedes terminen de aterrizar en títulos de crédito. ¿Por qué lo hago de esta forma? Porque si no lo hacemos difícilmente en el técnico profesional con esa presión, creo que va a ser un poco más complicado. Entonces tratemos de simplificar esta situación. Comenzamos entonces para que aprovechemos el tiempo y que no nos extendamos tanto. Vamos a ver lo que vamos a realizar el día de hoy. Como les digo, aspectos generales. En los aspectos generales tenemos que ubicarnos principalmente en el artículo 385. Por favor, el 385, esa es una pregunta de privado que siempre se las van a preguntar, sea quien sea el que los examine, es de cajón. 385 estamos hablando de definición de títulos de crédito. Entonces, la definición de títulos de crédito está contemplada en el artículo 385 del Código de Comercio y este es un artículo que siempre deben de tenerlo presente. Porque si no les preguntan la definición de los títulos de crédito, les van a preguntar dónde están fundamentados los títulos de crédito. Entonces, por favor, ese artículo es en el que comenzamos y vamos a ponerle arriba, si ustedes no lo tienen en ese artículo, pongan lo que es la definición. Apréndansela textualmente, no le vayan a cambiar ninguna de las situaciones y esta es la definición que su examinador pretende que ustedes le digan a un técnico profesional. Y en el curso, pues posiblemente siempre van a preguntar qué es un título de crédito. Bueno, pero más allá del título de crédito, de la definición de 385, tenemos que entender qué son los títulos de crédito, qué hacen, cómo surgieron. Entonces, aquí es donde tenemos que poner atención. Los títulos de crédito tienen un origen. El origen, pues, se va a dar ¿por qué? Si ya vimos en Derecho Mercantil 1, que es la persona, el comerciante, la persona social, los auxiliares, en Derecho Mercantil 2 lo ubicamos los títulos de crédito. ¿Por qué? Porque van a ser las herramientas para comercializar, para realizar las transacciones comerciales o mercantiles entre comerciantes o entre personas particulares y comerciantes, etc. Entonces, entendemos que los títulos de crédito son esas herramientas que nos pretenden ayudar a los comerciantes y no comerciantes, ¿ya? ¿Y por qué surgieron? Porque también en la antigüedad se dieron situaciones en las cuales las personas trasladaban dinero de un lugar a otro y pues se encontraban con el peligro de que sean asaltados, robados y los despojaran de todas las monedas. Entonces, para facilitar las relaciones comerciales, que recordemos son los principios mercantiles los que ahí se establecen, la buena fe, la verdad sabía, el ánimo de lucro, entonces ahí entendemos de que esa velocidad, esa facilidad comercial tienen que estar contempladas en todas las relaciones mercantiles. Creamos títulos de crédito en los cuales estos ya pueden facilitar las relaciones comerciales, entonces aquí es donde se empezaron a dar origen a estos títulos como tal. Pero estos títulos como tal, obviamente en la antigüedad se fueron
se fueron perfeccionando hasta llegar a lo que tenemos ahora, y posteriormente estoy seguro de que los títulos de crédito van a seguir evolucionando y dándosele forma de acuerdo a la actualidad o a las relaciones comerciales que existan. Por ejemplo, nosotros ahorita ya estamos empezando a entrar a un comercio electrónico mucho mayor que hace unos 10 años, entonces definitivamente se va a buscar adecuar algo relacionado a esta transacción mercantil. Pero señores, entonces, ese es el origen. Nosotros creamos títulos de crédito porque buscamos facilitar las relaciones comerciales y buscar una seguridad dentro de las relaciones comerciales. Teniendo ya esas relaciones comerciales seguras, pues nosotros ya le vamos a dar forma de acuerdo a las situaciones en específico. Por ejemplo, el cheque sabemos de que lo utilizamos como un medio de pago, pero es un título de crédito, pero la letra de cambio es otro título de crédito que lo vamos a utilizar para una transacción mercantil en específico, o el pagaré, el vale. Entonces entendemos de que hay bastantes títulos de crédito y lo que buscan es adecuarse a una necesidad comercial, ¿ya? Entonces, ahí nosotros estamos partiendo de que los títulos de crédito, pues definitivamente sirven para poder desarrollar actividades comerciales. Entonces ese es el fin. Su antigüedad, como les digo, el hurto, la facilidad, porque también manejar, imagínense, trasladar oro de un lugar a otro, pues no era nada sencillo, pues entonces tendrían que hacerlo. Tenían que llevarlo en carretas y podía ser peligroso, podría perderse, podría robarlo. Entonces se crearon documentos que facilitaran esa situación, ¿verdad? Entonces ahí entendimos el origen. ¿Por qué se crearon? Definitivamente se va a crear algo de acuerdo a una necesidad. Es un invento también que va relacionado a la actividad comercial. ¿Cómo también se le denomina? Porque hay que entender que los títulos de crédito tienen esa situación donde cómo se les va a denominar, porque hay muchas legislaciones en las cuales estas van a tener distintas denominaciones. Títulos de crédito, la que nosotros conocemos, ahí está establecido en el 385, títulos valor, que es en otras doctrinas, en otras legislaciones, títulos circulatorios, títulos representativos de mercaderías, títulos comerciales, título comercial. Entonces esas son las distintas denominaciones, cosa que lo estoy mencionando para que ustedes entiendan que existen distintas denominaciones y que todos nos referimos a lo mismo, ¿verdad? No nos vamos a, como les digo, no vamos a profundizar en ciertos aspectos, solo es para que ustedes vayan empezando a aterrizar a lo que fue derecho mercantil. Y las personas que ya lo cursaron y lo pasaron de noche y de verdad no saben, pues bienvenidos. Aquí vamos a tratar de entender cualquier situación y lo que ustedes, las dudas que tengan, tal vez no se las pueda contestar inmediatamente, pero sí con mucho gusto, pues vamos a investigar. Y si yo la tengo aquí presente, pues yo se las contesto en el momento que se pueda. Pero entonces tenemos el origen, el antecedente, las denominaciones, la definición que están en el 385 y con la finalidad del título de crédito, ¿cuál será? La finalidad es cumplir con la obligación establecida en el mismo título de crédito. ¿Por qué? Porque cada título de crédito va a tener un objeto, una obligación establecida dentro del mismo título de crédito. Porque muchas pueden ser mercaderías, o sea, pueden ser relacionadas con mercaderías, muchas pueden ser con el pago, otras pueden ser promesas, entonces eso se va relacionando. Buenas tardes, bienvenidos. Entonces, a eso nos vamos refiriendo, a que la finalidad es cumplir con lo que establecido dentro del título de crédito. Hay dos funciones, que esto sí es parte de la doctrina y sí me gustaría que lo resaltaran, porque esas funciones sí son preguntadas y tal vez un poco más difíciles de entender, las funciones de los títulos de crédito, pero son dos y son sencillas. La función económica, pongamos la función económica, las funciones de los títulos de crédito son dos: función económica
es movilizar el crédito, riquezas, dar seguridad en las relaciones comerciales. Eso es la función económica. O sea, buscan movilizar el crédito, la plata, darle movimiento, ya entonces ahí buscamos darle seguridad a las relaciones comerciales. Esa es la función económica. Y la función jurídica es de dotar de certeza a esas relaciones comerciales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ya lo vamos a entender cuando lleguemos al aspecto 3, en la clase 3 vamos a entender el aspecto ya procesal del título de crédito, pero entendemos, para comenzar con la idea inicial, un título de crédito tiene una obligación contemplada y su finalidad es cumplir con esa obligación. Si esa obligación no se cumple, ustedes entenderán que hay que hacer que se cumpla. Los mismos títulos de crédito en específico van a tener cómo nosotros podemos solicitar que se cumplan. Pero si aún así no se cumplen, entonces vamos a proceder a solicitar al órgano jurisdiccional el cumplimiento de dicha obligación establecida en el título. Entonces ahí ya sabemos de que dotamos de certeza jurídica al mismo título. ¿Entendimos eso? Y eso por eso la función económica y la función jurídica. ¿Estamos? Ahora bien, ya tenemos la introducción del título de crédito. Ya sabemos que partimos del artículo 385. Y en el 385 la misma definición también contempla parte de las características de los títulos de crédito. Hablamos en la primera característica. Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos. Me alegra de que seamos un grupo extenso. Espero y sé de que aún así, después de que terminemos esta clase, se va a quedar aquí guardada en el grupo y tenemos alcance más o menos de 1000 personas. Las que están en este grupo, pues bienvenidos sean. Con mucho gusto estoy a sus órdenes y en lo que pueda ayudarlos, ya saben, aquí estamos. Entonces, características de los títulos de crédito. ¿Por qué hablamos de características? Porque son cosas preguntadas y yo siempre les digo a mis alumnos, y precisamente a las personas que van a retrasada, saben y me dicen que va a venir y viene todo. Pero ese todo nos relacionamos a los aspectos que debemos de manejar en un curso. Tenemos que saber cuál es la definición, tenemos que saber cuál es el fin, tenemos que saber cuál es la función, tenemos que saber cuáles son las características de los títulos de crédito, cuál es la definición, para entender. Entonces por eso es el todo, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo ahorita. Primera característica, formulismo, formalidad. ¿Dónde está contemplado? En el 386. Por favor, si no lo han marcado, si sus catedráticos anteriores no les dieron mercantil con manejo de código, pues márquenlo en 386 y ya sabemos de que ahí estamos hablando de los requisitos que debe conllevar un título de crédito. Con mucho gusto, estamos a la orden. Entonces, ahí entendemos que tenemos los requisitos esenciales, 386. ¿Por qué esenciales y generales? Porque cada título de crédito tiene sus requisitos en específico. Hay muchos títulos de crédito que dicen que solo se van a llenar con el 386, pero la mayoría sí tiene uno o un par de requisitos en específico, los cuales debe de contenerlo. Recordemos que los títulos de crédito, pues sí tienen esa formalidad de llenar las características. ¿Qué características? El formulismo es donde estamos hablando ahorita. La formalidad del 386 es parte de esa característica, ¿ya? Siguiente característica, incorporación. La incorporación. ¿Por qué nos referimos a incorporación? Pues nos estamos hablando de que se incorpora un derecho, una obligación en ese título de crédito. Entonces, ahí tenemos la siguiente característica. Pero creo que no se tiene que extenderse esta explicación porque sabemos de que cada título tiene una obligación contenida dentro del mismo. Tercer característica, documentos. Los documentos se refiere al documento donde está hecho el título de crédito. Por ejemplo,
esta hoja que llenara los requisitos. Entonces sabemos de que está en el documento y todas esas obligaciones deben de estar dentro del mismo, ¿verdad? Después tenemos la literalidad. ¿Qué quiere decir eso, la literalidad? Tenemos que entender y tenemos que aplicar esa obligación tal cual está establecida en el título. No podemos venir y realizar otra situación, otra acción que no sea la que está establecida en el título. Tenemos que actuar literalmente lo que dice el título, ¿ya? Si pago 100 quetzales, deben de ser 100 quetzales, ¿ya? A eso se refiere esa literalidad. Autónomo. También aquí en el autónomo es otra de las características. Esa autonomía se refiere también a que hay transacciones distintas. Nosotros creamos un título de crédito para fomentar o comercializar algo, ¿verdad? Para establecer una obligación, porque vamos a pagar a crédito, por ejemplo. Entonces vamos a hacer un pagaré. Pero ese contrato que dio origen al pagaré es autónomo, es distinto. Y este título de crédito, que es el pagaré, y lo transfiero a otra persona, y a esta persona se obliga con otra, entonces es una obligación distinta. Se va a trasladar y cada obligación contenida dentro del título va a ser autónoma. Entonces a eso se refiere. Que van a actuar por sí, no necesariamente si ustedes votan el negocio causal, se cae todo el título de crédito. No, las relaciones van a subsistir. Entonces, a eso nos referimos con esta característica. Siguiente característica, circulación. La circulación, ¿en qué consiste? Es algo bastante simple. Y hay doctrina relacionada a la circulación de los títulos de crédito. ¿Cómo? ¿A qué nos vamos a referir? Un título de crédito, para que en realidad surta efectos, pues debe de entrar en circulación. Si no entra ese título de crédito en circulación, ese título de crédito está inmóvil. Entonces no hay a nadie a quien se le puede exigir esa obligación. Pero si yo traslado este título a otra persona, entonces ya ahí hay una circulación del sujeto A a B. Entonces, ahí un B puede exigirle A o A a B, dependiendo de cómo sea la situación. Y ahí ya se empezó a realizar. Y B puede trasladárselo a Z. Y ahí hay una circulación en línea directa o de regreso. Eso lo entenderemos en clase tercera. Entonces, la circulación está dentro de la doctrina porque explica de que no puede existir un título de crédito si no entra en circulación, pero hay otra parte de la doctrina que dice de que sí, pues, si el título existe desde que se crea, aunque no entre en circulación. Entonces eso se los dejo para que lo lean si quieren profundizar sobre ese tema. Legitimación. Bueno, sabemos de que existe esa es la siguiente característica, sabemos de que existe una obligación establecida dentro de los títulos de crédito. Pero para que yo pueda exigir esa obligación tengo que ser legítimo tenedor, no el tenedor de cubierto. Tenedor, el que posee, el que tiene el título. Entonces tengo que ser yo el legítimo tenedor para poder exigir el cumplimiento. Tengo que estar establecido. Ahorita vamos, vamos a ver el fundamento, pero cuando veamos los artículos sueltos, yo se los voy a ir marcando. Entonces ahorita solo pongan atención a lo que les estoy explicando, porque está dentro de los mismos artículos sueltos o generales de los títulos de crédito. Entonces tenemos la circulación, la legitimación, que es esa facultad que tengo yo para exigir esa obligación establecida. Si yo no tengo la facultad para exigir ese cumplimiento de ese título de crédito, cuando yo llegue, imaginemos, a solicitar el cumplimiento, me van a decir, no, usted no, porque usted sabe quién es. Yo me obligué con Juan Pérez y usted es Josué Pinto. ¿Qué está haciendo acá? Y no hay un endoso. Entonces, ¿qué pasó? Usted no es legítimo. Entonces, por ende, no le tengo que pagar. Y eso puede suceder. Entonces, ojo con esto, ¿verdad? Ahora, ya tenemos el punto donde ya entendimos las características. Ahora vamos a los elementos personales. Aquí en los elementos personales hay mucha gente que se confunde. Y yo lo simplifiqué en mi clase y lo trato de simplificar porque en realidad
lo que ustedes tienen que saber es entender cómo funcionan las cosas antes de poder profundizar o especificar. Entonces, entendamos cuál es el rol de cada uno de los sujetos en los títulos de crédito. El que lo crea, yo hago siempre una broma, una mención para que no se les olvide. ¿Quién es el que crea? El Dios de los títulos de crédito se le va a denominar librador, creador, emisor. Él es el Dios de los títulos de crédito, el que lo crea, ¿ya? El girado o librado es el que va a cumplir esa obligación, ¿ya? Librado o girado es el que va a cumplir esa obligación. Y el beneficiario, la persona que va a exigir el cumplimiento de esa obligación. ¿Por qué hago mención de estos tres sujetos? Porque aquí puede darse los tres sujetos o no, pero para que entendamos cada uno de los roles de cada de estas personas. El que lo crea se denomina librador. El que se obliga se denomina librado. Y el que va a recibir la obligación, o el que va a recibir la plata, la mercadería, se le denomina beneficiario. ¿Estamos? Esos son los tres sujetos en una relación comercial común, digámoslo así. Pero, como bien saben, existen confusiones. Y las confusiones no son más, o no es otra cosa más que sustituir el carácter o la obligación de una persona en otra. O sea, sí puede existir en esa confusión de que es librador librado. Ese es un tipo de confusión. Porque esta persona tiene doble calidad. Aparte de que lo crea, se obliga, ¿ya? Pero también puede ser la confusión de librado beneficiario. Yo lo creo porque soy el Dios de los títulos de crédito y también recibo esas ganancias contempladas en los títulos de crédito. ¿Y cómo se va a dar eso? Esas confusiones se van a dar cuando se crean los títulos de crédito. ¿Quién crea los títulos de crédito? El librador. Entiendan eso. Esto, si no lo entienden, si no le ponen atención a la situación de los sujetos de los títulos de crédito, empiezan a confundirse y empiezan a crear una molestia a la hora de ver los títulos de crédito, porque si no entendemos cuál es el rol de cada uno de los sujetos, es difícil después diferenciarlo ya en una obligación en específico, en un título en específico. Entonces, entendamos, librador, creador es el que crea el título de crédito, y por ser el librador creador también él impone las reglas. Él, por crear el título de crédito, él puede establecer qué poner o cómo no, o cómo va a circular dicho título de crédito, porque esa es la facultad de un creador, ¿ya? Por eso hago la mención de Dios de los títulos de crédito. Él va a hacer el título como él quiera, siempre y cuando se llenen los requisitos, ¿verdad? Entonces tenemos al librador, librado y beneficiario, y entender de que existe una confusión, y es cuando se tiene un doble rol. Puede ser un librador librado, o sea, yo lo creo, yo me obligo, y va a haber una tercera persona, una segunda persona a la cual le tengo que pagar, o viceversa. Eso creo que tienen que entenderlo. Si no lo entendieron, por favor, pónganlo ahí y vamos a tratar de hacerlo también antes de que se dé la siguiente clase. La vamos a tratar de hacer con un ejemplo más concreto. Pero esa es la confusión. Es fácil de entenderla, pero puede pasar, ¿verdad? Ahora, tenemos la clasificación de los títulos de crédito, ¿ya? Clasificación legal de los títulos de crédito también se le denominan, pero nos vamos a referir a los títulos de crédito que pueden ser nominativos a la orden o al portador. Y aquí hago otra vez, aquí nos vamos a ir a los títulos nominativos, están en el artículo 415, pero para que entendamos esta clasificación en específico,
vamos a poner atención. Para que no se nos confunda a la orden con nominativos, porque al portador ya sabemos de que solo se entrega y se transfiere. El librador puede ser también el beneficiario, y por eso es una confusión, compañero William. Sí, puede darse la situación de que yo lo creo y yo también recibo, y eso puede darse en un cheque. ¿Por qué? Porque ¿quién va a ser el librado? No es la persona, es el banco. Ahí hay que entenderlo. El librado, el obligado a pagar, siempre va a ser el banco. Eso no va a cambiar nunca en una situación de un cheque. Entonces yo lo creo y yo voy a recibir esa misma plata. Obviamente de mi cuenta, pero ahí entendemos esa confusión dentro de los títulos de crédito. Entonces, ahora volviendo a la clasificación legal de los títulos de crédito, entendamos bien el aspecto nominativo y a la orden. Nominativo tiene que llevar el nombre de la persona, pero existe un registro. En cambio, a la orden lleva el nombre de la persona, pero no existe un registro. ¿Qué registro están hablando? Pues un registro en los títulos de crédito, en el libro de los títulos de crédito. Si son nominativos, por ende, siempre tiene que existir un registro. ¿Ya? Si fueran a la orden, pues simplemente se consigna el nombre. ¿Ya? Ahí tenemos que tener en cuenta. Y esa es una pregunta de privado que muchos la terminan fallando. Es una pregunta de mis exámenes que siempre se las hago y siempre se confunden. ¿Por qué? Nominativos lleva siempre un registro. A la orden lleva el nombre de la persona, pero no lleva un registro. Fácil de distinguir. Entonces tenemos los títulos nominativos en el artículo 415 del Código de Comercio. Entonces por favor márquenlo. En el artículo, y ahí hace referencia a esto, que va a llevar el nombre de la persona determinada, el texto del documento, y debe llevarse ese registro. Entonces, atención a eso. A la orden están en el artículo 418 y ahí no hace referencia a ningún título, a ningún registro. Ahora, antes de que vayamos avanzando a lo que es al portador, tengo que hablarles y tienen que entender que un título de crédito no es igual a una acción mercantil, porque ahorita que hice mención a los que son nominativos, ustedes van a decir, bueno, la acción es nominativa, según la ley de extinción de dominio y la reforma que se dio, ahora ya no pueden ser al portador, sino que tienen que ser nominativos. Y como básicamente es lo mismo, no son lo mismo, son unas situaciones totalmente distintas. El título de crédito está contemplado del artículo 385 para adelante. La acción está en el artículo 99 más o menos del Código de Comercio y hace referencia a una parte alícuota del capital social de una sociedad. No tienen nada que ver una con la otra. Por favor, no vayan a confundir que una acción mercantil o social va a ser relacionado con un título de crédito. Ambos son bienes muebles, pero no tienen más allá que esa característica a similitudes. Entonces los títulos de crédito son cosa aparte y eso es necesario que lo entiendan. Ahora nos vamos a los títulos al portador, artículo 436. En el artículo 436 entendemos que el portador, ¿quién es? La persona que posea el título de crédito, ¿ya? Entonces, ese no necesita tener ese nombre, no necesita tener ese registro, simplemente necesita tener en la mano el título como tal. Entonces, ahí entendemos cómo es que opera esa clasificación de los títulos de crédito y cuáles son. Entonces, nominativos, a la orden y al portador. Diferencia entre nominativos y el portador, pues en nominativos existe un registro y el nombre de la persona, y a la orden solo se debe consignar el nombre de la persona. Obviamente estos vamos a
a entenderlos y vamos a explicarlos, o sea, ya en específicos van a ver qué títulos de crédito, porque no todos los títulos de crédito van a tener esta clasificación. ¿A qué me refiero? Que el cheque, por ejemplo, no van a tener, el cheque establece de que van a ser a la orden o al portador. No existe la figura de nominativos, ¿ya? Entonces vamos a entender cuando estemos viendo los títulos en específico que existen títulos que no poseen una de estas, o nominativos, a la orden o al portador. Disculpe, ¿cuál fue el artículo de la acción mercantil? Artículo 99, si no estoy mal. Del 99 para adelante está la acción mercantil. Para los que no han visto el Mercantil 1, pues si van a ser mis alumnos, pues definitivamente van a entender todo lo relacionado a eso. Pero si no, está bien de que empiecen a leer ya lo que es la introducción a Derecho Mercantil 1. Entonces, ahí tenemos la clasificación. Y ya vamos a ver que en sus aspectos específicos cada una cómo opera. Ahora vamos al acto que se denomina endoso. Antes de que comencemos, se están dando cuenta de que estamos yendo poco a poco a esclarecer lo que está contenido en la parte general. Si se dan cuenta, en su código del 385 al 441 hay muchos artículos y esos artículos están sueltos. Pero esos artículos están sueltos, ¿por qué? Porque son aspectos generales de los títulos. Y yo lo que les estoy explicando es una a una de estas figuras que tienen que entender. Y posterior, cuando ya hayamos terminado lo que esta es la explicación, pues ya viene la explicación de cada uno de esos artículos que no se mencionaron. Pero ahorita vamos entendiendo lo que se refiere a los aspectos generales de los títulos de crédito. Ahora, tenemos el acto que se denomina endoso. ¿Y qué es el endoso? Es una forma común o es la forma común de transmitir un título de crédito. Es la forma adecuada, la forma establecida en la cual se debe transferir un título de crédito. Si fuera a hacerse, y ahí vamos a mencionar otra vez lo de arriba, lo que acabamos de ver, si fuera a realizarse un endoso de un título nominativo, tendríamos que entender de que el endoso se realiza el acto cumpliendo con cada uno de los requisitos, pero también debe de inscribirse en el registro de ese título esa transferencia del título de crédito. Si no se llenan los requisitos en específico, o sea, yo lo endoso, pero no voy al registro y hago esa modificación, ese endoso puede ser objeto de una nulidad, porque no se llenó con la característica esencial del título de crédito. Sabemos que si es nominativo, lleva registro y por ende se debe modificar en dicho registro. Ojo con eso. Registro interno, ¿verdad? No estamos hablando de registros públicos. Eso es otra cuestión. Registro mercantil no tiene nada que ver, pero nada que ver con títulos de crédito en relación a su inscripción, ¿ya? Eso tal vez en un debentur podría suceder, pero yo se los explicaré. Entonces, entendimos específicamente a qué nos referimos. El endoso es la forma común, a la forma en la cual se establece la ley para la transmisión de un título de crédito. ¿Y cómo se va a llenar? Pues tenemos obviamente los dos sujetos, el endosante, el que crea, escribe o facciona, y el endosatario, el que recibe el derecho. Requisitos del endoso, artículo 421. Como les dije, todo tiene una formalidad. Sabemos que el derecho mercantil es poco formalista, pero eso no quiere decir que exonere de requisitos esenciales. Un título de crédito por lo menos debe tener los establecidos del 386, pero también si se va a endosar debe llenarse con los requisitos establecidos en el 421, que es el nombre del endosatorio, la clase de endoso, lugar y fecha y la firma del endosante. Aquí ya se mencionó algo que no hemos visto, la clase de endoso. Esto ya es un poco más específico y ya es una parte que es
con la experiencia que tengo, es muy poco preguntado en un técnico profesional las clases de endoso, pero siempre es bueno manejarlas. Es que, de hecho, si ustedes pueden ir blindados a un técnico profesional, mucho que mejor. Entonces, sabemos de que hay una clase de endoso. Y esa clasificación del endoso está en el artículo 425 del Código de Comercio. Endoso en propiedad es uno, el endoso en procuración y el tercero el endoso en garantía. Esos son los tipos de endoso que existen. En propiedad es el endoso común. ¿Ustedes han endosado un cheque? La mayoría supongo que sí. Pues si no lo han hecho, pues salgan de la burbuja porque eso es una transacción comúnmente realizada. Entonces se endosa, ese es el endoso en propiedad. En procuración, ¿saben quién es el procurador? El que realiza todas las gestiones a favor de un abogado. Mando al procurador para que realice determinada actividad, pues esto endoso en procuración es básicamente lo mismo. Yo mando para que él realice las gestiones necesarias para el cobro del título, pero él me trae que traer la plata o la obligación contenida. Él no se puede quedar con la plata. Entonces ahí entendemos en cómo existe el endoso en procuración, en propiedad y en garantía, pues cuando conlleva una garantía inmersa dentro de dicho endoso. Leamos esos artículos, léanlos o resáltanlos, pero entiendan de que existe esa clasificación. Endoso, la forma común de transmitir un título de crédito y qué tipos o cuál es la clasificación del endoso en propiedad, en garantía y en procuración. Simple, propiedad común, en procuración, lo que hace un procurador, y en garantía, pues lleva una garantía implícita dentro de ese endoso. Bastante simple. Ahí tenemos el endoso en blanco. El endoso en blanco, mire si lo encuentra, o sea, el endoso en blanco sí se da, pero no es esta clasificación como tal, ¿verdad? Entonces, el endoso en blanco sí se puede dejar el espacio para que se llenen determinados aspectos, pero no es parte de esa clasificación como tal, ¿ya? A eso se refiere la clasificación general. El endoso en blanco puede ser una de las modalidades y se va a dar para llenar unos espacios. Perdón. Ahorita vamos a la situación de el aval. Otra situación en la cual ustedes tienen que entender es muy importante el aval. ¿Qué es el aval? Ustedes conocen lo que es la fianza, el fiador, la obligación del fiador. ¿Qué hace el fiador? Pues garantiza la obligación que está establecida dentro de un contrato mercantil civil o un contrato civil. Eso es lo que hace en realidad el fiador. Bueno, el aval. ¿Por qué hago mención de eso? Porque el aval es el acto en el cual se busca garantizar lo que está establecido en el título de crédito. Y eso está en el artículo 400. Entonces, la definición de aval es el acto por el cual se garantiza en todo o en parte el pago de los títulos de crédito que contengan una obligación de pagar en dinero. ¿Por qué? Bueno, entonces entendamos. Yo garantizo o se garantiza esa obligación. Perdón, vamos a ver, permítame. Sí, trate de mencionarlos, miren. Y estos son consejos para personas que están en su técnico profesional o están pues cerca de someterse a su técnico profesional. Los que no tuvieron el honor o el agrado de los que yo no los conozco, les explico. A las personas que los conozco siempre se los decía en clases. Yo trato de realizar una clase con el fin de ir dándoles por lo menos lineamientos que ustedes deben de llevar para un técnico profesional. ¿Por qué? Porque el técnico profesional en realidad es donde ustedes van a estudiar de verdad. Y ustedes van a ser el técnico profesional. ¿Cómo que ustedes lo van a hacer? Pues a la hora de que ustedes comiencen a contestar, pues traten de contestar lo que les piden. No contesten más allá de lo que les están pidiendo. Entonces,
ustedes van a ir contestando cada una de esas preguntas. Y entonces ya cuando podamos entrar usted da la clasificación y le preguntan entonces en blanco, pues usted ya procede a contestar de otra forma. Pero ya usted entendió de que existe esta clasificación general, lo que son en procuración, en garantía y en propiedad, y va a ir realizando las siguientes preguntas. En blanco, pues también existe doctrina del endoso en blanco, y ojo, con la doctrina también traten de ir poco a poco, no se metan a hablar de doctrina si no la manejan, y aunque lo manejen, traten de hablarlo muy poco relacionado a eso. No es de que no sepan, pero muchas veces el examinador va a saber mucho más y pueden meterse a problemas si ustedes no la manejan a totalidad. Porque yo sé que en el técnico profesional pues no se tiene, o si aunque se tenga todo el tiempo, siempre va a haber cosas que no van a tener claro. Entonces, a eso va enfocadas estas clases, y este repaso específicamente para eso va, para que ustedes vayan repasando los aspectos que deben de manejar en el curso de Derecho Mercantil 2 y en el técnico profesional, porque el técnico profesional es una parte. Después antes están las sociedades, la persona individual, la persona jurídica, los auxiliares, la sociedad, los tipos de sociedades, etcétera. Después títulos de crédito, contratos, típicos, atípicos, leyes especiales. Entonces es un combo, y lo que les van a preguntar en un técnico profesional más o menos va enfocado a esto, a estos aspectos generales, y ya van a ir en un par de títulos en específico. A menos que les guste hablar de títulos de crédito, pues todo el examen va a ser relacionado a esto. Pero por lo menos yo busco de que a ustedes se les facilite esta situación. Y hablando del aval, entonces, ¿cómo lo entendemos? Y yo siempre les pongo este ejemplo. Imaginemos, primero que tenemos que saber que el aval es, como les dije en la definición, un pago en dinero. Cuando se trate de transacciones de mercadería no aplica el aval. Solo puede avalarse si existe dinero, ¿ya? Siempre es dinero, nada más. El aval va aplicado únicamente a eso. Les hice referencia o les mencioné a un fiador. Pues veámoslo así. Yo hago un título de crédito, o sea, yo soy el librador a una obligación, pero también me voy a obligar, yo, Josué Pinto, me obligo a pagar la cantidad de dinero a García Alejandra, la cantidad de 1000 quetzales. Pero por X o Y razón, yo no puedo pagarle. Entonces ya esa obligación ya está contenida en ese título de crédito. Entonces viene mi esposa y pone: yo avalo la cantidad de 1000 quetzales a Josué Pinto. Entonces, ¿qué sucede ahí? Esa obligación establecida en la cual yo era librador, librado, va a ser sustituida por la obligación de mi esposa. Mi esposa firmó ese documento y ella avaló esa obligación. Entonces ella se compromete a pagarle a García Alejandra la cantidad de 1000 quetzales, ¿ya? Pero puede ser todo o en parte, como dije en la definición. Todo, ahí fueron los 1000 quetzales establecidos. Pero puede decir mi esposa: no, a este no le pago, no me voy a comprometer a pagarle más. Entonces 500 quetzales. Yo avalo a Josué Pinto por la cantidad de 500 quetzales. Entonces viene García Alejandra, perdón que la ponga de mención, pero aquí me apareció el nombre. Entonces viene ella, cuando ya tenga que cobrar el título de crédito, me lo pone a la vista, o depende de la forma de vencimiento, y si yo no pago, pues puede ya irse directamente con la avalista. O si sabe de que yo no tengo plata, pues de una vez directamente se va con mi esposa a cobrarle. ¿Por qué? Porque esa obligación está establecida dentro del mismo título de crédito y va incorporado dentro del mismo título de crédito. Ese aval debe ir en el título de crédito. Imaginemos que aquí está la obligación del pagaré, pero yo el aval, o mi esposa hace el aval y está acá, pero están en forma independiente. Si le pone una grapita, entonces sí están juntos, pero si están en forma independiente, simplemente no vale, porque tiene que ir siempre dentro del mismo título, pero tal vez no tiene espacio y por eso se debe hacer en hoja independiente, pero con una grapa
ya está resuelto ese problema. Entonces entendimos, la definición está en el artículo 400, definición legal, pues ya ustedes ya podrán elaborar una definición un poco más simple, pero o un poco más elaborada, perdón. O si no, utilizar la que yo les di. Es el acto por el cual se garantiza en todo o en parte el pago de los títulos de crédito contenidos en una obligación de pagar en dinero. Eso es lo que establece el artículo 400. Características del aval. Ya sabemos, garantiza en todo o en parte esa obligación. Definitivamente va a ser de esa forma. Entonces no necesariamente tiene que ser un tercero el avalista, también puede ser un familiar. No, es que de hecho un familiar es un tercero. No hay ningún problema de que sea mi esposa o mi hijo, pues toda vez sea mayor de edad, o mi mamá, o mi abuelita, o quien sea, pues, o sea, si ellos, ahí no importa, no hay una característica en específico para ser avalista. Toda vez tenga la capacidad y establezca yo avalo o yo me comprometo o algo relacionado a eso, entendemos de que esta persona se está obligando frente al beneficiario a pagar. Porque el liberador es la persona que está dentro de la relación comercial del título de crédito, el que se va a obligar a pagar. El avalista tiene la misma calidad, pero es una persona ajena a la relación comercial del título de crédito. Pero no importa quién sea. Ahí sí no tenemos ningún impedimento. Características entonces les decía en todo o en parte, ¿verdad? No hay problema con la afiliación. No. Aquí esto, miren, y de hecho, si ustedes recuerdan, en relación al Código de Comercio, hasta pueden ser esposos, pueden constituir sociedades. En una hoja aparte no tiene que ir legalizada, compañero. Para nada. Siempre y cuando, o toda vez usted le ponga una grapa, si quiere le pone el chicle, pero esos chicles pega más, no sé, un moco de gorila, ¿no? La cuestión es de que no se le despegue. ¿Por qué? Porque si el aval queda en forma independiente, entonces ese aval no existe. El aval tiene que ir dentro del mismo título de crédito. No se debe legalizar, la legalización de hecho es un documento o es un requisito de más. Entre una factura contable, no. Con mucho gusto, don Abel, voy a contestarle esa pregunta, pero todo tiene un orden lógico. Y si estamos hablando de aspectos generales, vamos a aspectos generales. Ahorita en títulos en particular ya vamos a entender que la factura contable y la factura cambiaria no son lo mismo, no tiene que ver. Una va relacionada a mercadería, en comercio, a crédito, y la otra pues ya es algo relacionado a la contabilidad. ¿Estamos? Entonces, ahí tenemos las características para no irnos perdiendo, porque también si no nos vamos a extender mucho. Características del aval garantizan todo o en parte una obligación de dinero. Segundo, puede prestarlo cualquier persona. Y eso está siempre en el artículo 400. El aval debe estar inmerso en el documento, lo que les estaba diciendo. Se entiende puesto el aval con solo que se consigne la firma. Eso está en el artículo 401. El aval tendría que tener capacidad igual o mayor, pero no menor de. No. Se va a entender de que uno va a avalar esa obligación a la cantidad establecida. Puede ser total, como dice la misma definición, total o parcial. Mayor, pues ya no tendría por qué, porque usted no va a venir a comprometerse a pagar más de la cuenta, pues. Entonces creo que es ya más cuestión de una cuestión de lógica. ¿Ya? Y entonces entendemos de que la firma puede ser, imagínense de que viene mi esposa y pone la firma, entonces ahí existe una condición en donde mi esposa está avalándome a mí, y como no se puso si es total o parcial, siempre se va a entender que va a ser total.
¿Ya? Entonces ahí vamos a esas tipos de características. Tipos de aval, pues entendemos que va a ser total, cuando se pone solo la firma, por ejemplo, y parcial cuando se establece o se esclarece la cantidad que se va a dar. Mayor no se puede dar porque simplemente no van a comprometerse a pagar una cantidad más allá. Vamos a otro acto que creo que sí es necesario que entendamos y que vayamos aterrizando ya en las partes finales de los aspectos generales, el protesto. El protesto, primero que todo, el protesto va a operar de distintas formas, pero va a acreditar siempre lo mismo. El protesto busca establecer de que se presentó en el tiempo, en el lugar establecido por el mismo título de crédito y que este no se pagó, que este no se aceptó, no se pagó o se realizó de una forma que no corresponde. El protesto está establecido en el artículo 399, pero este artículo 399 no es en general, porque aquí solo está hablando del protesto como tal, pero hay actos que suplen el protesto y vamos a verlo en los títulos en específico. El protesto entonces hace constar eso, el acto por el cual se hace constar que se presentó en el tiempo, en el lugar y no se aceptó. Y eso vamos a hacer un paréntesis, la aceptación, vamos a entender a qué nos referimos cuando estemos hablando de letra de cambio o de la factura cambiaria. O que no se pagó, eso ya va relacionado a todos los títulos de crédito porque tienen que estar sujetos a una obligación. Entonces ahí vamos a entender a qué nos referimos con eso. Y qué es lo que va a buscar dejar esa constancia. Actos que van a suplir el protesto, pues también lo vamos a ver en específico, pero sabemos de que ustedes como notarios pueden o van a realizar esa gestión como notarios, pueden realizar un acta notarial donde se hace constar dicha situación. Pueden existir el sello bancario por la cajera bancaria, si nos referimos a un cheque, puedes también suplirlo porque la misma ley en específico lo establece, o la cámara de compensación, pero eso ya nos vamos a referir en aspectos ya específicos, pero entendemos de que el protesto, eso es lo que hace constar la presentación en el tiempo del título de crédito y que no existe una aceptación o no existe un pago del dicho título de crédito. ¿Ya? Entonces, hay una clasificación de protesto que puede ser preguntada y entendemos de que si los títulos de crédito se deben de aceptar, porque no todos los títulos de crédito se deben de aceptar, son muy específicos los que se deben de aceptar, entonces va a haber una clasificación de títulos de protesto por falta de aceptación o por falta de pago. Solo hago mención que si no se acepta, no se va a pagar. La aceptación es el paso previo para que se dé el cumplimiento de la obligación. Si no se aceptó, eso quiere decir de que no se va a pagar y solo vamos a realizar un protesto. No se aceptó únicamente, ya no tenemos que ir después por el de no se pagó. Ya se va a entender eso perfectamente, ¿ya? Requisitos del protesto, artículo 480. Por favor, márquenlos. Son requisitos básicamente generales y vamos a ver los específicos, ¿verdad? Bueno, señores, entonces, para hacer un resumen, hablamos del protesto, hablamos del aval, hablamos del endoso, hablamos de las características de los títulos de crédito, hablamos de la definición de los títulos de crédito, hablamos de los tipos de endoso. Así es, compañero. De hecho, ahí vamos y eso va a ser en la clase del día miércoles, que ya vamos a entender en específico a qué nos estamos refiriendo con la aceptación. Por eso no quise hacer mucha mención ahorita de eso, porque ya cuando entremos a ver específicamente la letra de cambio, les voy a dejar despejada la duda de en qué consiste la aceptación. Pero ahorita simplemente les estoy haciendo mención porque el protesto existe un protesto por falta de aceptación y existe el protesto por falta de pago, ¿verdad? Entonces, solo para que lo supieran, ¿ya? Ahora vamos con los artículos sueltos, los artículos que no hemos mencionado o que no les hemos puesto mayor énfasis. Y vamos
al artículo 385. Como les dije, ahí tenemos la definición de los títulos de crédito y también tenemos parte de esas características, pero recordemos que aquí donde tenemos que marcar es la parte final. ¿Cuál es la característica? No, ¿cuál es la naturaleza de los títulos de crédito? Y entonces ustedes tienen que marcar bienes muebles. Por favor, en el 385 marquen en específico bienes muebles y pongan la naturaleza. ¿Ya? Entonces, teniendo ya la naturaleza de los... ¿Cuáles dijo? Las clases de protesto por falta de aceptación y por falta de pago, compañero. Entonces, ahí tenemos en el artículo 385 la naturaleza de los títulos de crédito, que son bienes muebles. ¿Cuáles son los bienes muebles? Link, ¿dónde puedo ver ejemplos de títulos de crédito? Pues miren, voy a tratar, porque también como estamos parte del repaso, pero para dar un buen repaso tenemos que tener ejemplos, voy a tratar de escanear, porque los libros de Villegas Lara, hay un libro que se llama Cosas Mercantiles también, hay otro libro que no me recuerdo del autor, donde están siempre los ejemplos, o en Google están los ejemplos, pero sí me gustaría de que tuviéramos ejemplos de acuerdo a nuestra legislación, porque los ejemplos de Google la mayoría son mexicanos y tienen una que otra cosa que pueden variar. Entonces eso sí se los podría buscar pasar o subir ahí en el grupo. Entonces vamos a los artículos. El artículo 386. El artículo 386 tenemos los requisitos que aquí muchos tenemos un pequeño problema, porque aquí están los requisitos en general y ahí establece que hay requisitos subsanables e insubsanables. Sin embargo, el artículo 387 establece de que se pueden llenar durante otro tiempo. 385, compañera. En el 385, en el último párrafo, establece la calidad de bienes o la naturaleza de bienes muebles. Entonces, por favor, márquelo. Y ahí está establecido. Entonces en el 386 tenemos los requisitos en general. Bueno, pero por si les llegaran a preguntar a ustedes, mire, compañero Edson González, ¿cuáles son los requisitos subsanables de los títulos de crédito? Entonces usted le va a hacer mención a todos los que tengan relación con el domicilio de la creación o del cumplimiento de dicha obligación. Eso se pueden subsanar o se pueden llenar, ¿verdad? Entonces ahí no hay ningún problema de los que estamos establecidos según el párrafo segundo y tercero de este artículo 386. Entonces léanse bien y entiendan a qué me estoy refiriendo con los requisitos subsanables e insubsanables. El artículo 387, como les digo, es la facultad que tienen para llenar esos requisitos. ¿Y por qué se da esta situación? Recordemos que las relaciones comerciales o mercantiles siempre se van a buscar dar en el ánimo de lucro y la buena fe o la verdad sabida. Entonces aquí, si se omitieron parte de esos requisitos para llenar el cumplimiento, se pueden venir y llenar esos requisitos. Sí, 386 son los requisitos. Y eso es también parte de la característica del formulismo. Así es. Perfecto. Entonces, aquí tenemos de que el 387 viene a complementar el 386, porque también es parte de los requisitos establecidos de los títulos de crédito. Ahora, vamos al artículo 388, donde establece la diferencia entre lo escrito y lo que está en cifras. Recordemos, o por lo menos los que han tenido ya relación con derecho notarial, pues también hace un poco de referencia a que va a prevalecer lo que está en letras sobre lo de cifras. Aquí hace lo mismo, hace énfasis a esto. Este artículo va relacionado a eso y que va a prevalecer siempre las letras, ¿verdad? Pero si hubieran varias cantidades, porque también puede existir eso, si existe una discrepancia entre cantidad de letras, lo que está contenido en letras y en números, pues va a prevalecer letras. Pero si hay varias cantidades, entonces vamos a entender siempre la que es menor.
Así es, Diana. Eso es lo que busca el artículo 387 que establece la facultad de llenar los requisitos, pues eso podría darse, toda vez se llene con la verdad sabida y los principios mercantiles, ¿verdad? Entonces, en el 388 que les estaba diciendo, estamos hablando de la literalidad. Entonces se va a buscar entender eso, a esa característica también. Pónganle arriba el 388, literalidad, que es la característica que les mencioné, y se va a relacionar a eso. Si hay discrepancia entre cifras y letras, se va a prevalecer letras, y si hay varias cifras, vamos a interpretar siempre por la menor. Después el artículo 389. Y esa es la característica de legitimación. Por favor, póngansela arriba, legitimación, o a un lado. ¿Por qué? Porque establece que el título, la persona que va a exigir o va a exigir el cumplimiento debe ser el legítimo tenedor. École, así es, Kelvin. Así estamos, perfecto. Entonces, el artículo 390. Creo que vamos a ver, vamos al artículo... El artículo 390. La transmisión de un título de crédito que comprende el derecho principal y consigna la garantía. O sea, aquí nos referimos que nosotros cuando endosamos, se va a endosar la totalidad de la obligación contenida en el título de crédito. ¿Ya? ¿Y qué es el endoso? Es la forma común en la cual se transfiere un título de crédito. El artículo 391, que es la reivindicación de gravamen. El derecho de reclamar o de defender su derecho o de defender la obligación contenida debe hacerse sobre el mismo título de crédito. Yo no puedo venir y exigir el cumplimiento de la obligación de un título de crédito sin el mismo título de crédito. Yo no puedo defender de que se han vulnerado mis derechos si yo no poseo el título de crédito. A eso va enfocado este artículo. Yo les estoy diciendo estos artículos para que no nos quedemos con ningún espacio donde no hemos mencionado, ¿ya? Son aspectos bastante generales. El artículo 392 es la ley de circulación. Y como les hice mención, el que es el dios de los títulos de crédito, o sea, el librador, ¿qué hace? Crea. Y también por crear impone la ley de circulación. ¿Cómo va a circular dicho título de crédito? ¿Y a qué se refiere con esa ley de circulación? Va a establecer los requisitos que debe conllevar esa circulación, ¿ya? Entonces, en el artículo 392 establece el tenedor de un título de crédito no podrá cambiar su forma de circulación sin el consentimiento del emisor, o sea, el creador. Ajá. Solo mencionó uno, la económica y jurídica. Sí la mencioné, es la certeza jurídica que se posee en los títulos de crédito. La función jurídica es la certeza que se tiene para el cumplimiento de la obligación de los títulos de crédito. Entonces, ahí tenemos la ley de circulación, ¿ya? Después nos vamos el artículo, las obligaciones del signatario, pues eso se sobreentiende. El artículo 394. Bueno, las obligaciones, el 393 es de donde estábamos. La obligación del signatario. Aquí hace también mención a algo muy, muy, muy importante. Cuando yo creo un título de crédito y lo dejo, por ejemplo, en la mesa o en el carro, de repente viene mi esposa, lo saca y paga con un título como tal, ahí entró en circulación, tal vez sin consentimiento, pero ya entró en circulación ese título de crédito. Yo ya no puedo venir y decir, no, eso no es así. Ya toda vez entra a circulación, yo tengo que estar dispuesto al cumplimiento de dicha obligación. Y también va a sobrevivir esas obligaciones hasta que cuando me declaran a mí incapaz, puede darse esa situación donde ese título aún así tiene que ser cumplido.
¿Qué acción? Eso vamos a ir al aspecto procesal. Tranquilo. Entonces, ahí tenemos ya la obligación si entra en circulación, tengo que cumplir con dicha obligación. En el 394 hace referencia a las anomalías, la incapacidad, la falsedad. Estas situaciones, imaginemos de que a mí me declaran incapaz, pero yo soy el sujeto A con B, pero B se lo trasladó a C, D, E, F, etcétera. Entonces, pasar a herederos, sí pueden suceder, pero bueno, lo de los herederos es algo que no es tan complicado. Sí, definitivamente los títulos de crédito puede suceder, dependiendo también, recordemos de que hay un tiempo de vigencia, entonces hay que entender bien cómo va a operar en específico cada título. Pero sí podrían ser objeto de esos pagarés, dependiendo también de la obligación contenida o quienes van a obligarse a tal. Permítame, puede darse la situación en la que el tenedor agrega derechos en el título que no fueron puestos en el momento de haber sido emitidos. No le entiendo muy bien a qué se refiere esa pregunta, pero vamos a buscar esclarecerla después. Pero déjenme, vamos a ir avanzando porque ya nos vamos extendiendo más allá de la hora. Entonces, vamos, ¿dónde estábamos? Ya me perdieron ustedes, hombre. El artículo 394 hace referencia bueno, les decía, en el sujeto A me fui declarado incapaz, interdicto, pero este título de crédito se trasladó a distintas personas. Esta incapacidad realizada hacia mí no va a venir a incapacitar todo lo demás, esas demás transacciones realizadas. Simplemente se van a hacer por formas separadas, autónomas, y cada quien se va a obligar como le corresponde. Entonces ahí no existiría ningún problema o no va a invalidar el título como tal, ¿ya? Entonces estamos con el artículo 395, alteración del texto, por favor. Si el título tiene la alteración, se obliga bajo esos términos. Existe una alteración en el texto, entonces se va a obligar bajo esos términos las siguientes relaciones o ese traslado del título del crédito como tal va a obligarse como tal, ¿verdad? En el artículo 397, que es un artículo importante, es la imposibilidad para firmar. Si no puede firmar, se puede hacer a ruego, ¿ya? Entonces, bueno, señores, ahí tenemos los aspectos en sí, en general, porque después tenemos el aval, el protesto, la constancia del aval, la relación causa. Bueno, eso sí ya no, porque eso es en el aspecto procesal. Bueno, muchas gracias, señores. Hoy con esto tenemos los aspectos en general de los títulos de crédito. Creo que tenemos una explicación un poco más simplificada de cada uno de estos aspectos. De todos modos, si ustedes poseen dudas o no entendieron determinado aspecto, pónganlo aquí en este video y yo pues con mucho gusto y trato de solventarle las dudas. Igual a las preguntas que me hicieron en este momento y no las pude contestar, pues voy a tratar de contestar cada una de sus inquietudes. Recordemos, señores, que el fin de estas clases, de este repaso, es única y exclusivamente para ustedes, para que ustedes entiendan y se les simplifique la forma de cómo operan los títulos de crédito. Sí, se va a quedar aquí guardado el video, entonces no hay ningún problema para que ustedes lo analicen. Igual, tenemos la capacidad en el grupo de 1000 y algo de personas y ahorita solo tuvimos como 300, creo que fue el máximo, no sé. Entonces ustedes saben de que con mucho gusto yo estoy a sus órdenes y espero que nos miremos el día miércoles para que veamos ya títulos en específico. Siempre les ruego que si estamos metidos ahorita en este repaso, tratemos de poner de nuestra parte y que leamos
pues los aspectos que no entendimos, o ustedes me hagan saber lo que no entendieron de cada título en específico, y así vamos a buscar aclarar esas dudas. Pero saben que siempre es un gusto para mí compartir con ustedes y espero de que les haya agradado la primera clase, y cualquier duda siempre háganmela saber. Pasen feliz noche.